empezar ya, que ya estamos mucha gente aquí y bueno, ya si nos sobra tiempo hasta las 9, pues aprovechamos sobre todo para tener también debate. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también a La Morada por haber cedido este espacio. Esta es una de una serie de charlas o de encuentros que vamos a organizar desde la Secretaría de Comunicación de Podemos. En este caso la hemos organizado con la Secretaría de Feminismos y vamos a hablar, bueno, como ya habéis visto, de feminismos y de comunicación. Es un tema muy amplio que aborda muchos temas, ¿no? Por un lado los medios de comunicación, por otra parte las redes sociales, la comunicación política desde el feminismo, y así lo vamos a hacer. Vamos a hablar de diferentes temas por diferentes preguntas que yo voy a hacer a las ponentes, ¿no? Y vamos a hacerlo sobre todo desde dos perspectivas. Por un lado, contando con las ponentes que tenemos, que muchas de ellas, la mayoría, sois profesionales de la comunicación, y por otro lado, desde la perspectiva del feminismo, porque todas las ponentes que tenemos hoy aquí pues son feministas, ¿no? Antes que nada deciros que Ana Pardo de Vera no ha podido venir, tiene un problema personal y bueno, si puede se incorporará posteriormente, pero hasta ahora no sabemos si se va a poder sumar más tarde, ¿no? Así que nada, pediros disculpas de su parte. Paso a presentar a las ponentes, que son, como digo, grandes ponentes. En primer lugar, bueno, Cristina Fallarás, que yo creo que la conocéis todas y todos. Cristina es periodista, es escritora, ha trabajado en diferentes medios de comunicación, ha sido también la directora de Diario 16 y trabaja también de tertuliana en muchos medios de comunicación y, como digo, sobre todo es escritora, es periodista y es feminista, ¿no? Alba Mareca es periodista, ahora está en La Marea, ha hecho un máster de estudios de género y es de Zaragoza y tiene un proyecto en común con otras mujeres que se llama La Observatoria, del cual pues, nos va a hablar, si quiere, sobre él, ¿no? Por otra parte, Alba Camazón es periodista del Diario y su trabajo fundamentalmente es sobre igualdad, LGTBI, migración y otros temas de carácter social. Y Beatriz Jimeno, que es feminista, que es escritora y que ahora mismo es diputada en la Asamblea de Madrid por Podemos, ¿no? En el grupo parlamentario de Podemos Comunidad de Madrid. Bueno, ¿en qué consiste el formato del debate? Para explicaros un poco, hay 4 partes. Yo voy a hacer una breve introducción o una pregunta a las ponentes y posteriormente, bueno, van a responder pues, en 4 o 5 minutos. Os pido que por favor os ciñáis al tiempo para que podamos hacer el debate como estaba planteado, ¿no? La primera cuestión, el primer tema, tiene que ver con los medios de comunicación. Últimamente se ha abierto un debate que tiene que ver fundamentalmente con la independencia de los medios de comunicación de pues, los poderes económicos o, digamos, el poder político, ¿no? La pregunta y el planteamiento que queremos traer aquí es esa independencia, cómo es en relación no al poder económico y poder político, sino también al poder patriarcal, ¿no? Es decir, los medios de comunicación están trabajando, están sirviendo para avanzar en los derechos de las mujeres, cómo están contando, por ejemplo, los asesinatos de violencia machista, cómo están relatando las diferentes problemáticas que tienen que ver con las mujeres en la sociedad de hoy, ¿no? Y hemos leído, bueno, hay un hilo de Twitter que no sé si lo conocéis, de Ana Requena, respecto a cómo se trató el tema de Juana Rivas, ¿no? Y lo que decía Ana es pues que se trató intentando dar respuesta, como intentan dar respuesta muchos medios de comunicación, a diferentes problemáticas, cuestiones, pero lo hacían preguntándose cómo es posible que una pareja tan feliz haya acabado pues, en una situación así, ¿no? Y las preguntas se las hacían fundamentalmente a los vecinos y a las vecinas y nunca acudían a expertos o a expertas fundamentalmente en violencia machista, ¿no? Además, hemos visto un blanqueamiento por parte de algunos medios de comunicación, no todos desde luego, pero algunos medios de comunicación, de la figura de su exmarido, ¿no? Bueno, pues en relación a eso,
cómo tratan los medios de comunicación la cuestión de la violencia contra las mujeres, el machismo y el feminismo, y cómo deberíamos de hacer para que los medios sean, digamos, funcionales a la lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Y nada más, os dejo la palabra. Empezamos, si queréis, por ti, Cristina, y luego vamos cambiando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero dar un especial saludo a los 16 hombres que hay en la sala. Les agradezco mucho la asistencia. 16 exactamente, excepto los que están en las máquinas, que calculo que son de la organización. Hoy es el Día contra la Trata. En España hay 40.000 personas, 40.000 mujeres y niñas, que sepamos, porque el resto no lo sabemos, que funcionan como esclavas sexuales. ¿Os imagináis 40.000 negros en un campo de algodón? ¿Os imagináis 40.000 hombres en un campo andaluz, gallego o catalán? ¿Os imagináis 40.000 esclavos en algún sitio? ¿Os imagináis una sociedad que se supone occidental y civilizada y es esclavista? Y todas nosotras, y los 16 hombres que nos acompañan, sabemos exactamente dónde están esas mujeres esclavizadas y jamás hemos llamado a la puerta de esos lugares y jamás hemos dado noticia de ellos. Jamás ninguno de nosotros. Bien, esos son los medios de comunicación. Si en este momento hubiera, no 40.000, 15 hombres esclavizados en un campo, no de algodón, sino unas viñas de Lérida, estarían detenidos. El Ministerio de Interior habría hecho algo, el Ministerio de Trabajo habría pedido papeles y el Ministerio de Hacienda habría dicho que no están regularizadas en sus pagos. Los medios de comunicación sencillamente no se ocupan en absoluto del asunto de la mitad de la población, que somos las mujeres. El caso de Juana Rivas es un buen ejemplo. El caso de Juana Rivas es un ejemplo bestial porque es el mayor ejemplo de cómo los medios de comunicación funcionan como maltratadores. Es decir, la violencia ejercida contra esa mujer por parte de los medios de comunicación ha sido tan brutal, ha sido tan bestial, que yo he perdido absolutamente cualquier esperanza en los medios de comunicación. En todos, lo lamento, en todos, absolutamente en todos, porque deberíamos haber dejado de escribir al menos un día todas para protestar por ello. Y ese es uno de los grandes problemas. Uno de los grandes problemas en los medios de comunicación es la falta de organización de las mujeres, como en cualquier otro ámbito. Yo soy periodista, ahora que está la campaña a mí también, yo recuerdo miles de cosas que me han sucedido en medios de comunicación, como que me toquen el culo, me toquen una teta, que un político me mande la foto de su polla, que no me dejen participar en ciertas campañas, en ciertos viajes institucionales, porque como yo no voy de putas por la noche, me prohíben viajar con Convergencia i Unió, con el PSC, con Esquerra Republicana, porque yo estaba entonces en Cataluña, y con el PP. ¿Por qué? Porque acababa la noche y yo no podía viajar. Bien, esos son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los mayores instrumentos de construcción de un poder macho que en la calle parece que agoniza, pero que en la estructura bestial de lo que es nuestro relato y lo que es el lenguaje, y todas nosotras somos lenguaje y no somos otra cosa, no desaparece. No desaparece en absoluto. La prueba de que no desaparece es que cuando una mujer, salvo honrosas excepciones, y falta Ana Pardo de Vera, y tenemos otros 3 ejemplos, cuando una mujer accede a los puestos directivos de cualquier empresa, no solo de comunicación, no solo de información, no solo de promoción, no solo de cualquier empresa, no cambia nada. Si una mujer participa en un medio de comunicación o cualquier medio de expresión y no cambia nada, nos importa un pito, un pimiento que participe. ¿Por qué nos importa un pimiento? Porque si ella perpetúa los esquemas patriarcales que existen en esos medios, ¿para qué participa? Cuando dice, no, estamos rompiendo el techo de cristal. Ni techo ni de cristal. Es decir, solo rompe algo aquella que rompe el discurso que sucede. Cuando yo cogí la dirección de Diario 16, del cual me tuve que ir 6 meses después porque me resultaba absolutamente insoportable, me di cuenta de que la información internacional se basaba única y exclusivamente en las guerras y el armamento. Y a mí no me interesaba. Me di cuenta de que la información nacional se basaba única y exclusivamente en los intestinos de los partidos políticos, en lugar de ocuparse de la administración pública y de la administración de lo público. No me interesaba. La economía se basaba solamente en la bolsa y los movimientos de las entidades financieras. No me interesaba. Lo que llamaban sociedad se basaba solamente en
crímenes, sucesos y juzgados en lugar de educación y sanidad. No me interesaba. La cultura se basaba solamente en el espectáculo, no me interesaba, y el resto era deportes. De repente me di cuenta de que nada de lo que allí se daba como información me interesaba. Si yo no cambio ese relato, no sucede nada y no cambia nada. Por muy bien que yo dé la información que en teoría se tiene que dar, si yo sigo hablando de los intestinos de los partidos políticos, de lo judicial, de lo criminal, y no hablo de cómo vivimos, de cómo es nuestra sociedad y de cómo aquellos que la gestionan no están modificando radical y esencialmente aquello que sucede, no pasa nada. En este momento los medios de comunicación son así. ¿Qué voy a decir yo ahora después de todo lo que has dicho tú? Vamos a ver. Pues acabamos de empezar. Hombre, yo diría también que muchas veces es más una cuestión de que tienes tan interiorizado el discurso patriarcal que no lo consideras patriarcal porque no eres consciente de que lo es. Y entonces en muchas ocasiones yo creo que directamente es que el vocabulario que se utiliza no se utiliza con una intención de ser machista, sino que lo es, pero tú no eres consciente de que realmente lo eres. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en tema de medios de comunicación, con los verbos, con intentar no... Evidentemente es una víctima, en el caso de la trata, de las mujeres de trata, son víctimas, pero también son personas, también se pueden empoderar, se pueden revelar, y muchas veces en las noticias eso no sale, no se las concibe como que puedan ser algo más que víctimas. Y en muchos casos sí que son, porque tienen su vida, su familia, se han venido muchas voluntarias en un principio, no venían a esto, pero venían voluntarias en un principio, precisamente porque tienen todo un background por detrás, y a mí me parece importante eso, sobre todo el problema de que no se asimila y no se conceptualiza como que realmente el contenido de tu información es machista, o la imagen que publicas, o el fragmento del vídeo, muchísimas cosas que si no eres, bueno, no estás un poco puesto en temas de feminismo, o no eres periodista, o no te interesa la comunicación, evidentemente, no lo concibes como tal. Entonces yo simplemente quería un poco matizar eso, que muchas veces no es... Evidentemente está todo el constructo, pero a nivel del redactor, que al final es lo que yo he vivido, yo no soy como Cristina y yo he estado en una redacción normal de becaria, y muchas veces el problema es ese, es que no entiendes que tu vocabulario tiene una intención. Entonces, si no hay un jefe que sí que entienda y que te lo supervise, en muchas ocasiones las noticias salen y no tiene más intención que esa. Simplemente tú crees que la estás dando bien y no la estás dando bien. Simplemente es eso. No hay un jefe. Bueno, eso claro. es otra cosa. Y por algo dicen no hay un jefe. Nunca decimos no hay una jefa, porque siempre hay un jefe. Bueno, si vamos a pedir que no aplaudiéramos, lo tenía que... Pero os iba a dejar una ronda todas de aplauso y luego lo iba a decir, pero sí, os pedimos que no aplaudáis porque así tenemos más tiempo para el debate. Vale. Bueno, yo como no... Bueno, a mí ahora después de mí aplaudirme, porque si no pues me quedaré fatal. Bueno, yo no soy periodista, sí que soy la única no periodista de aquí, digamos, solo política feminista, ¿no? Bueno, y entonces al principio he pensado en las preguntas que nos había mandado Isa y buscaba algo que decir que no dijera mis compañeras, porque suponía, para no repetirme, ¿no? Quería decir que lo que ha dicho Cristina, bueno, estoy completamente de acuerdo, me parece fundamental. Ella ha dicho que entra una mujer en una redacción o entran varias y son feministas y cambian pocas cosas. Cambian pocas cosas porque es muy, es una tarea ardua y en la que además, bueno, puedes perder tu trabajo, te va mucho en ello y acabas desistiendo, supongo, porque todas tenemos que sobrevivir. Realmente lo que se consigue, y es bastante, pero no es suficiente, es que las informaciones, es que entre trocitos de feminismo en los diarios, ¿no? Noticias sobre feminismo. Ahora en El Diario y en La Marea, desde luego, muchos nuevos medios están metiendo secciones, píldoras, etcétera. Y eso es importante, pero al final, ¿qué ocurre? Que eso lo leemos nosotras y los trolls, me da la impresión. O sea, las feministas y muchos trolls para insultar, ¿no? Entonces, realmente lo que cambiaría las cosas sería
cambiar completamente la perspectiva del mundo hacia una perspectiva feminista. Entonces tú vas a una reunión de lo que sea, de políticos, y en la noticia, en el cuerpo de la noticia, haces notar que había 12 hombres y una mujer o ninguna mujer. Y lo haces notar cada vez. Y haces notar cada vez, bueno, lo que sea desde una perspectiva de género. Igual que ahora intentamos que todas las políticas tengan perspectiva de género, que todas las noticias tengan perspectiva de género. Y eso es muy difícil que un diario o que un medio de comunicación lo acepte, porque hablamos de los directores y hablamos de los editores, de quien tiene el dinero, pero también supongo que quien tiene el dinero y los directores, incluso aunque sean directoras, al final tienen que pensar también en los lectores, las lectoras, y todas sabemos que si se empieza a mencionar patriarcado, palabra tabú, si se empieza a hacer noticias o información feminista con una perspectiva feminista, hay muchos lectores que se van a retraer, ¿no? Y eso pues da miedo a los editores, aunque haya una directora o sea una editora, eso por una parte. Y luego simplemente quería decir que quería hacer notar, y esto ya no desde el punto de vista de la comunicación, que ha habido un cambio, por ejemplo, en algunos medios que se han derechizado claramente, como El País. Quería decir que en este momento histórico concreto del neoliberalismo, hay una agenda neoliberal oculta para las mujeres. Es decir, hay un cambio respecto a lo mejor hace 5 años o 6 años, donde, aunque ahora hay mucha presencia feminista, realmente hay un cambio porque el neoliberalismo tiene una agenda más o menos oculta para las mujeres. No es posible aplicar las contrarreformas neoliberales, no es posible si no hay un reforzamiento de los roles tradicionales de género. Es decir, si nosotras no nos hacemos cargo de la sanidad que van a dejar, de los ancianos que van a dejar y que están dejando, de las personas dependientes, esas contrarreformas no son posibles. Así que sí hay una agenda, y eso se ve en muchos periódicos como que se van derechizando, pero que han cambiado, como El País, donde a lo mejor hace 5 años te trataban la información de género con más cuidado que ahora. Es decir, hay un retroceso, aunque hay muchas más feministas visibles y hay un empuje de la comunicación feminista, es cierto que esa agenda que no se visibiliza de esa manera existe, porque el neoliberalismo tiene determinadas políticas y es necesario que las mujeres vuelvan a ocupar sus roles tradicionales de género. Esto está ocurriendo en todo el mundo. Así que digamos que en este momento hay una enorme tensión entre la visibilidad feminista y esa agenda de medios que se van derechizando y que tienen que imponer, y por eso se va viendo que, por ejemplo, la información del País con el caso Juana Rivas y la SER y todo Prisa ha sido muy paradigmática, ha sido un retroceso que quien lo haya seguido respecto a hace 2 o 3 años, pues muy evidente de cómo entendían antes la violencia de género y cómo ahora están intentando entenderla de otra manera, ¿no? A mí me parece bastante importante lo que decía Beatriz, que al final, o sea, que el feminismo no sea una sección ni sea una píldora, y que hacer periodismo feminista no es hablar de mujeres, ¿no? Sino que la idea es que la perspectiva de género sea transversal, desde la sección de política, pasando por la economía, cuando hablamos de cambio climático, todo, ¿no? Porque, o sea, de hecho tenemos datos desagregados que nos dicen que hay diferencias por sexo y que mujeres y hombres ocupan posiciones diferentes en datos de desempleo, de pensiones, etcétera, ¿no? Entonces la idea, pues eso, que incluyamos una perspectiva de género, pero en todos los temas, no hacer una sección que la llamemos igualdad y ahí pues ir un poco hablando de violencias machistas, etcétera, no, o sea, la idea es que cruce todo eso. Y en relación también con lo que decía Alba, que muchas veces tenemos interiorizado como un lenguaje patriarcal, eso es cierto, pero nuestro trabajo también es revertir esa situación y generar estrategias pues un poco que se vayan de las trampas estereotipadas y patriarcales, ¿no? Y bueno, en ese sentido, yo también, por aportar un poco cosas positivas, creo que se están haciendo cosas muy bien, ¿no? Y en concreto en el caso de Juana Rivas, pues es cierto que hemos visto cómo entrevistaban a un maltratador, como es su exmarido, cómo incluso le justificaban, cómo intentaban blanquear su imagen diciendo que es un hombre bueno, etcétera. Pero bueno, también hemos visto a Juana Rivas aparecer entrevistada y al final ella estaba contando un proceso de violencia machista, y yo quiero pensar que muchas mujeres que estén pasando por lo mismo de alguna manera se habrán sentido identificadas y habrán sabido reconocer que en lo que se encuentran es en una relación de maltrato, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante, se ha dado voz a Juana y eso se ha hecho bien, y yo creo que es muy importante contar con los testimonios de mujeres que han pasado por procesos de violencia machista y que ahora pues con toda su resiliencia se encuentran fuertes para hablar
y yo creo que quién mejor que ellas para explicarnos cómo actúa la violencia machista, ¿no? Entonces, bueno, pues por esa parte eso también se ha hecho bien. Hay muchas cosas que se están haciendo bien y en concreto sobre asesinatos machistas, bueno, hay decálogos en internet que si tú googleas los puedes encontrar y si tienes que hacer una información al respecto puedes hacerlo bien porque hay decálogos, ¿no? Después sí que es cierto, y ahora que hablabais de trata, pues que también hay como una especie de vacío informativo sobre la violencia sexual y las agresiones sexuales, ¿no? Siempre muy relacionadas a violaciones en fiestas de pueblos, de ciudades, etcétera, pero que no se está yendo más allá, ¿no? Nos está contando que la mayoría de violaciones ocurren en entornos de confianza, que ocurren pues muchas veces alrededor de tu casa, es decir, en lugares que tú conoces, que no es que camines por una calle oscura y te apareció una figura que no supiste reconocer, sino que los mecanismos son otros, ¿no? Y eso también es importante visibilizarlo y yo creo que no se está haciendo, ¿no? Además, en casos de violencia sexual, por ejemplo, muchas veces se emiten juicios sobre, bueno, el típico, pues algo haría, ¿no? Para que le ocurriese eso, algo haría. Eso los medios de comunicación lo siguen haciendo y es súper peligroso, ¿no? Incluso, bueno, ahora estos días hemos visto también con estas denuncias por acoso a este productor de cine estadounidense, como al final hay medios que dicen, o sea, que no dudan de él, diciendo, pero bueno, este señor, ¿cómo ha estado tanto tiempo ahí con todo lo que estaba haciendo, ¿no? Sino dudan de ellas de, es un poco raro que ahora lo digan tantas, que lo digan ahora, que no lo hayan dicho antes. Bueno, probablemente porque ellas están viendo como cada día se emiten juicios sobre mujeres que son acosadas sexualmente, ¿no? Entonces, pues el procedimiento y el empoderamiento en el que tú decides denunciarlo, pues llega mucho más tarde, cuando tú lo identificas y cuando tú te sientes preparada y sobre todo cuando sabes que se van a emitir juicios sobre ti, pero bueno, digamos que ya estás en un proceso más resiliente y quizá lo vas a poder soportar, aunque no tendrías por qué hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues están como las dos partes. Y Cristina decía, pues yo ya no creo en ningún medio, yo sí que veo medios de comunicación que están haciendo las cosas mejor, ¿no? Incluso para tratar la violencia machista, pues sí que yo veo que a pesar de que están pues los titulares rancios estos que hablan de una mujer que muere cayendo por la ventana y detienen a su marido, etcétera, súper rudimentario, también se están haciendo cosas muy buenas, se están haciendo de alguna manera genealogía de las víctimas, ¿no? Y eso creo que también es importante destacarlo y al final yo creo que, o sea, está ahí la crítica, pero también un poco en lo que tenemos que trabajar como periodistas y como profesionales de la comunicación es en generar estrategias por las que empecemos a visibilizar todo esto, a hacerlo bien, a señalar qué estructura es la que está permitiendo todo esto o qué marco legal o qué es lo que está pasando para que esto suceda. Y bueno, yo creo que habría que encauzarlo por ahí porque yo creo que además la crítica, y supongo que todas las personas que estamos aquí ya la tenemos como muy interiorizada, ¿no? Y se trata como de decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué enfoques podemos buscar para hablar de violencia machista sin caer en la típica estadística de tantas mujeres han denunciado o han sido asesinadas y no denunciaron? Como irnos también de los datos, que al final yo creo que estamos como muy insensibilizadas y resultan muy frívolos, y pues eso, generar nuevos enfoques atractivos, aunque esta palabra quizás suene un poco mal, pues para informar sobre violencia machista y hacerlo de manera que la gente se sienta apelada y sienta también que bueno, que su papel en el mundo pues también está haciendo algo por cambiar esa situación, ¿no? Y revertirla. Bueno, muchas gracias a todas. El segundo tema tiene que ver más con bueno, algo que habéis avanzado ya, pero que precisamente es como la estructura dentro de los medios de comunicación y, por otro lado, la profesión de las periodistas. Es decir, quién manda dentro de los medios de comunicación, cómo es de fácil o de difícil a las mujeres ascender dentro de los medios de comunicación, igual que en un partido político, igual que en cualquier empresa. Aquí además tenemos experiencias, no ha venido Ana, pero por ejemplo Cristina ha sido directora de Diario 16. ¿Cómo, desde vuestra experiencia, os ha supuesto tener esa responsabilidad, ¿no? Y en relación a esto también,
bueno, hay un informe del Consejo Audiovisual de Cataluña que dice precisamente que en, digamos, tertulias y debates políticos las mujeres están en una posición muy desigual. Solamente un 29-30% es espacio para mujeres, ¿no? El resto lo ocupan hombres, ¿no? Y esto además tiene por otro lado otra vertiente, que es que precisamente la comunicación es algo que tiene mucho que ver con la exposición al público y por tanto influyen mucho los estereotipos, los roles y pues determinadas cuestiones que tienen que ver con el aspecto físico, ¿no? ¿Cómo afecta eso a las periodistas? ¿Cómo afecta eso a quien se dedica a la comunicación? Y en relación a la precariedad del mundo del periodismo, ¿es fácil para una periodista conciliar o no lo es? Y esto en relación a que el periodismo tiene, digamos, una agilidad en los tiempos y una flexibilidad en los tiempos mucho mayor, precisamente por esa necesidad de estar adaptándose constantemente a la actualidad política, social, mediática que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta esa estructura patriarcal, si la hay dentro de los medios de comunicación, y cómo es para las mujeres periodistas trabajar en una cosa así, ¿no? Empezamos por aquí, si quieres. Pues cuando decías lo de como espacios vetados, digamos, a las mujeres, a mí lo primero que me ha venido a la cabeza son como los espacios de opinión, sobre todo, ¿no? Y de tertulia, de debate, o sea, aquello que te da como una entidad y que tus opiniones parece que tengan pues cierta relevancia, ¿no? Y yo creo que lo vemos cada día en las tertulias, ¿no? Y en los debates, sobre todo en televisión, más bien me refiero, radiofónicos, igual hay más paridad. Pero bueno, yo creo que es eso. Y además yo creo que eso también tiene como una relación con el tema de conciliar. Por ejemplo, cuando muchos programas se hacen por la noche o se alargan muchísimo, ¿no? Muchas horas, etcétera. Entonces, bueno, está esta pregunta que siempre nos hacemos de dónde están las mujeres en los debates, en las tertulias, etcétera. Y muchas veces pues decimos, bueno, es que no las invitan, etcétera. Y sí, estoy segura de que hay una parte de que ni siquiera se está teniendo en cuenta llamar a mujeres, ¿no? Pero yo una vez, bueno, siempre cuento en una conversación con una amiga que también es periodista, ella trabajaba en la producción de un programa de debate así tertulia, y entonces ella decía, bueno, yo era la que me encargaba de llamar a las mujeres para que viniesen a las tertulias, y muchas veces ellas me decían, pues mira, no, porque es la fiesta del cumpleaños de un amigo de mi hijo, no porque tengo que cuidar a alguien, etcétera. Es decir, que ellas estaban haciendo, aparte de su trabajo como periodistas, esta doble jornada de que también realizan trabajos de cuidados, ¿no? Entonces, probablemente no puedan asistir a tertulias en determinados horarios, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso también está ahí. Y bueno, creo que esto es por un lado. Y luego por otro lado, pues el tema de que muchas veces las mujeres decimos que no a asistir a estos espacios porque quizás sentimos que nuestra voz, que realmente ha sido siempre silenciada, ¿no? Pues tiene sentido que ahora sintamos que no tenemos nada que decir, que no tengamos nada que aportar, y en ese sentido yo sí que veo que los hombres hacen muy bien esto de todólogos, ¿no? De, bueno, tú pregúntame lo que quieras que yo opinaré, y las mujeres, bueno, no, yo sobre ese tema no sé, etcétera, y yo creo que, bueno, es completamente normal que nos sintamos así, porque realmente, bueno, pues por ejemplo, estos días que salió este congreso que se hacía sobre columnismo en León, quizá muchas aquí lo hayáis visto, en el que, pues no sé, el 80% de los asistentes son hombres. Si yo veo que las mujeres no asisten ahí, de alguna manera interiorizo aquello de que, bueno, es que igual nuestra voz no importa, ¿no? Yo sé que no, yo sé que nuestra voz importa y muchísimo, y que tenemos muchísimas cosas que decir, y conozco a muchísimas periodistas que tienen muchísimas cosas que decir. Pero es cierto que si ves que no te dan lugar en esos espacios, pues al final acabas por pensar que, pues eso, que tu voz no tiene la autoridad que sí que tiene. Entonces, bueno, eso por un lado. El tema de conciliar, bueno, pues al final el periodismo también, los horarios van un poco que bailan y a veces es complicado. Quizá las compañeras puedan hablar mejor de este tema. Pues yo, como no soy periodista, pues no sé cómo concilian. Bueno, lo que ha dicho Alba, pues claro, estaremos todas de acuerdo con respecto a lo que nos cuesta, lo que significa para nosotras tomar la palabra, ¿no? En esa mezcla de la dificultad de que nos llamen y la dificultad que muchas de nosotras tenemos, pues para hablar o sentir. Justamente a mí, yo en política me pasa eso, ¿no? Que nunca encontrarás a un hombre que te diga, no, yo de eso no sé.
En cambio, a las mujeres, bueno, pues lo decimos con bastante facilidad. Creo que tenemos que aprender también a hablar de lo que no sabemos, igual que ellos. Yo en eso soy muy convencida y a ocupar el espacio diciendo vaciedades, en fin. No creo que ganemos nada. Pues bien, muy bien, exacto, eso es lo que hay que hacer. Luego, aunque esto no viene al caso, a mí la palabra conciliar no me gusta mucho, yo creo que pero en fin, son palabras que se imponen y tampoco las voy a cambiar yo, ¿no? Porque hace referencia a familia, a hijos, a vida familiar, y eso yo creo que nos echa a nosotras que recae un poco sobre nosotras, es una de esas palabras o significantes pues, de doble vía, ¿no? Yo creo que hay que hacer en la sociedad actual un debate general sobre cómo queremos vivir. Y cómo queremos, o sea, y un debate sobre trabajo y vida, y si el trabajo es vida y la vida aparte del trabajo, en fin, un debate sobre cómo queremos vivir, pero un debate general. Me da un poco de rabia que mientras ese debate no se aborde de manera social entre todos y todas, pues al final a nosotras nos preguntan siempre que si tú concilias y ellos, pero además no solo porque no se les pregunte a ellos, sino porque cabría la posibilidad de que yo no quiera conciliar, de que el trabajo sea mi vida. También exijo el derecho a no querer conciliar nada. Mi pareja me va a matar después, pero a mí me gusta mucho el trabajo que hago, estar siempre, bueno, en mi caso es el activismo, me encanta, o sea, no veo que tenga que conciliar nada, porque para mí la vida es el activismo, eso es la vida para mí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no quiero conciliar, quiero decir que yo, claro, que concilio, pero que mi vida va pegada a eso. Y parece que siempre tienes que decir, no, yo quiero. Entonces, bueno, creo que hace falta un debate general sobre cómo queremos vivir, qué lugar tiene que ocupar el trabajo asalariado y qué tiene que estar fuera del trabajo asalariado. Creo que es un pelín cuestionable que se nos pregunta a nosotras si conciliamos, si queremos conciliar, etcétera, porque al final, bueno, efectivamente, eso siempre recae sobre nosotras. A los hombres nunca se les pregunta que cómo concilian, jamás, y si les preguntas que se quedan patidifusos, no se les ha pasado por la cabeza. Ellos pueden conciliar, o sea, encuentran tiempo para todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es problemático, no es que esté diciendo que nosotras no tenemos que dejar de cuidar, pero digo que bueno, que tiene que estar en el marco de un debate general sobre cómo queremos vivir la vida, qué posibilidades tenemos cada una de elegir la vida que queremos vivir, qué espacio tiene que tener el trabajo asalariado, sabiendo además que no todos los trabajos son igual. Que hay trabajos que te pueden apasionar y pueden llegar a convertirse en tu vida, en parte fundamental de tu vida, y otros que evidentemente no van a ser nunca tu vida y que lo que estás es deseando salir lo antes posible. Pero ellos y ellas. Bueno, precisamente de conciliación, he tenido esta mañana una entrevista de trabajo y por primera vez me han preguntado que si estaba casada. Que si estaba casada, porque iban a necesitar unos horarios muy flexibles, no era para periodismo, pero vamos, que da igual. Necesitaban unos horarios muy flexibles y a ver si, bueno, pues al estar casada tienes otro tipo de compromiso. Y yo, bueno, pues no lo estoy, pero aunque lo estuviera daría igual. Vamos a ver, diferencia, vamos a ver, las dos conciliamos, a ver si ahora conciliar solo es cosa de mujeres, como decías. Y luego, sí es cierto que en la presencia de la mujer en los medios de comunicación, por lo menos mi percepción, que insisto, mi trayectoria tampoco es tan grande como la de Cristina, por ejemplo. Pero es cierto que muchas veces es de cara al público. Vamos a sacar a una presentadora que sea mujer en la televisión, porque así de cara al público pues queda como más guay, queda más feminista, más progre, más todo. Entonces yo estaba mirando y en el informe anual de la profesión periodística que organiza la FAPE, la APM y demás, te dicen, por ejemplo, que presentadores de informativos mujeres hay un 2,6%. Es de los pocos porcentajes en los que se supera a los hombres, que es de un 1,6%. Sin embargo, ahora director de programa ya no. Director de programas los hombres son un 5,9%, ya es otra cosa. Y ya en director de informativos ni te cuento. O sea, de hecho es que no había ni porcentaje en las mujeres, o sea, había un 0 enorme. Había un 2%. Decía que el 2% de los hombres que trabajaban en televisión y demás eran directores de informativos, pero en mujeres era tan bajo el porcentaje que ni siquiera salía. Entonces, muchas veces no es tanto una cuestión de presencia femenina, sino de un cambio estructural, como decía antes Cristina. Es cuestión de intentar ver qué es lo que falla, que evidentemente cuantas más mujeres haya, bueno, evidentemente no, porque no siempre cuantas más mujeres es mejor,
porque si al final la mujer perpetúa lo que hay de antes, pues no cambias nada. Estás ahí, pero eres como si fuera un maniquí, no supones ningún cambio. Y también quería hablar precisamente del congreso de columnismo que comentaba Alba, que se organizaba en León. El año pasado se organizó en Valladolid, estuve yo allí de asistente porque estaba yo en Valladolid y demás. Y bueno, saltaba ahora, pero ya en el otro había 3 o 4 mujeres solo, de todos los columnistas que eran. Y sí es cierto que entre los compañeros de la universidad dijimos, joder, vamos a ver, que estamos en una universidad pública y demás, porque ahora no lo organiza con la universidad, pero antes había más apoyo universitario, que puede haber más red de contactos, que muchas veces no es una cuestión de no poder, sino de que tampoco tienes interés en hablar con periodistas o con gente que pueda opinar diferente de ti, que esa es otra cuestión, pero bueno. A ver, yo voy rápido porque quiero tocar varios temas. Me pongo las gafas por lo de la edad. A ver, lo primero, hay más presentadoras de telediario que presentadores porque les pueden poner minifalda, no te equivoques. En cualquier caso, a ver, hablábamos de la crítica a los medios de comunicación. Yo no quiero hacer crítica de los medios de comunicación, yo quiero hacer la revolución. Y la revolución es otra cosa. Bien, nosotras, las tertulias. Yo en las tertulias estoy por dinero. Más vale asumir las maneras del otro si el otro te va a pagar. En cualquier caso, la base está en la propiedad de los medios. Nosotras estamos hablando constantemente de cambiar los medios de comunicación, del techo de cristal, de asumir ciertos roles, de subir más, bla, bla, bla. Qué poco nos hemos planteado nosotras, ¿verdad?, poner una pasta y montar un medio de comunicación. Porque todos los medios de comunicación, incluso los feministas, están montados con pasta macho. Qué poco nos hemos juntado todas para montar un medio de comunicación y que de verdad sea un medio de comunicación, ya no con perspectiva de género o como lo queráis llamar, sino un medio de comunicación desde nuestro punto de vista, de otra manera. No lo hemos hecho. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque no tenemos confianza en que nosotras seamos el dinero. Pese a que ganemos más que los hombres, pese a que yo gane más que mi marido, y tú que pese a que tengamos dinero ya de una vez por todas. De una vez por todas hemos conseguido salarios precarios, pero precarios como ellos, y jamás nos hemos planteado crear un medio de comunicación, formar una empresa, etcétera. Sigo, perdonadme. Conciliación. Cada una sabrá con la conciliación. Yo he hablado hace un momento de la revolución. Yo tengo mi lucha y espero que mis hijos la comprendan. Espero que el tiempo que ellos crean que les dedico es el tiempo que le dedico a mi lucha y que me miren si quieren aprender. El tiempo de la conciliación es una construcción capitalista que parte de la idea de que tenemos tiempo de ocio y no tenemos tiempo de ocio, compañeras. El ocio era un momento en el que todos éramos ricos y comíamos morcillas. En este momento, a duras penas, comemos los garbanzos y no tenemos tiempo para el ocio. Tenemos tiempo para construir algo que yo llamo revolución y podéis llamar Manolo. Pero aquello que llaman tiempo de conciliar, y que Beatriz decía muy bien, yo quizás no lo quiero. Bueno, yo no lo quiero de hecho. Es decir, si lo que llaman tiempo de conciliar es tiempo para que yo esté en casa, ¿qué? ¿Hablando con mis hijos? ¿Cocinando garbanzos? ¿Leyendo una novela? Bien, yo tengo otras preocupaciones y si mis hijos quieren ese tiempo, mi responsabilidad, porque yo sí tengo hijos, 3, mi responsabilidad con aquello que llaman conciliación supone utilizar ese tiempo en cambiar aquello que yo creo que se tiene que cambiar y que además tenemos una urgencia bestial en cambiarlo. Entonces, ¿qué mayor educación de mis hijos que yo cumpla con mi tarea en la lucha? De hecho, en una revolución que tenemos pendiente. Esa es mi conciliación. Que no me vendan que yo tengo que pasar un tiempo en casa, ni un tiempo para el ocio. Es que la idea del ocio es una idea que me fascina. Es una idea que quedó atrás hace tanto tiempo y que nos sigue vendiendo la gente que tiene dinero y que no somos nosotras. La idea que construye la gente que construye un relato y que construye unas industrias que nosotras en teoría tenemos que consumir y que ya no podemos consumir. Es decir, la conciliación es una construcción que pasó. ¿Qué pasó? Lo lamento, ¿qué pasó? Si alguna quiere tener tiempo para estar en casa, estupendo, que esté en casa. Pero que no te impongan, y sobre todo que no nos impongan desde el feminismo, la idea de que la conciliación es una lucha. Cada uno sabrá cuál es su lucha. Cada uno sabrá el tiempo que le quiere dedicar a qué. Jimeno, ¿tienes hijos? Vale. ¿Tú tienes hijos, Isa? No. ¿Tú tienes hijos? Claro. Entonces, ¿la conciliación qué es? ¿Tiempo dedicado a qué? ¿Al gato?
a la comida del gato, lo digo en serio. ¿Qué es la conciliación? La conciliación es una construcción para que te apartes. Para que te apartes. Para que dediques tiempo a algo que no es la revolución. Y nuestra revolución está pendiente. Y es imprescindible. Y es una revolución económica. Y la conciliación es un constructo económico para que nosotros no hagamos, nosotras no hagamos la revolución. Es sencillamente eso. Esperad que no he acabado. Que me queda una cosa. Y de nuevo, y acabo ya con eso, y Beatriz acaba, que estaba muy de acuerdo con lo que tú decías, y tú acabas diciendo, ¿cómo queremos vivir la vida? Chica, ¿cómo podemos vivir la vida? Claro, ¿cómo queremos vivir la vida? También es una pregunta de los 80 y de los 90. Yo me pregunté hace mucho tiempo cómo quería vivir la vida. Pues ahora a mordiscos. A mordiscos como podamos contra el asfalto, porque de verdad, y yo soy muy optimista, no te creas que no soy optimista, desde luego no soy optimista con los medios de comunicación que hay, porque deberíamos repasar todas quiénes son los accionistas de nuestros medios de comunicación, los consejeros delegados, los directores, los jefes de redacción, los jefes de sección, los jefes de área, claro, y luego hacemos una sección que se llama feminismos. Bien, no. Eso no es. Pero en cualquier caso, ¿cómo queremos vivir la vida? Creo que en este momento, y el capitalismo nos ha pasado por encima, yo soy muy optimista porque de repente veo en las redes, veo que la comunicación no vertical nos ha dado un espacio de expresión bestial. Un espacio bestial. Y paralelamente os confieso una cosa, tengo miedo. Tengo miedo. Cada vez que vamos adelante, yo pienso, se van a vengar. En serio, de la misma manera que a medida que avanza el feminismo y que las mujeres tenemos voz y que criticamos y que Juana sale, etcétera, y que salimos todas a hablar, se multiplican las agresiones masculinas, se multiplican las agresiones machistas, que hemos pasado de 400.000 hace 4 años a 800.000 ahora, agresiones machistas admitidas. ¿Por qué? Porque la mujer ha empezado a hablar. Pienso, se van a vengar. Nos van a hacer pagar todo esto de la misma manera que se ha hecho pagar cualquier revolución. Muchas gracias. El siguiente tema tiene que ver un poco también con lo que has avanzado, Cristina, que es las redes sociales. ¿Qué potencialidades tienen las redes sociales y también qué riesgos, ¿no? Porque por una parte tienen la capacidad de generar nuevos relatos precisamente al margen de los medios de comunicación, de que podamos narrar, de que podamos contar un montón de historias, de vivencias desde nuestra posición como mujeres. De hecho, por ejemplo, ahora mismo hay una campaña que se está extendiendo por todo el mundo que se llama Yo También, que tiene el hashtag de Yo También, MeToo. Y creo que eso es una parte fundamental de la que nos podemos servir, por eso nos podemos servir de las redes sociales, ¿no? Pero por otra parte también hay un lado, digamos, un perverso o con muchos riesgos, que es cuando las redes sociales son un mecanismo mediante el cual se expresa la violencia con mucha más facilidad, ¿no? Y lo vemos cuando muchas personas desde el anonimato o no se rompen, digamos, esos límites y esas barreras de respeto, por así decirlo, y se utilizan una serie de insultos, de descalificaciones que son machistas y que generan una violencia enorme, ¿no? Entonces, respecto a esto, que os quería preguntar, ¿cuáles son las potencialidades y cuáles son los riesgos, ¿no? Y empezamos por aquí. Hola, ¿qué tal? Vuelvo. No, ahora seré breve. Las potencialidades de las redes sociales son todas. Es decir, si se oye nuestra voz es gracias a las redes sociales. Yo llevo 30 años trabajando en periódicos, radios y televisiones y jamás se nos ha dado voz. Y a las pocas que hemos estado ahí desde el principio se nos ha humillado, se nos ha tocado de las tetas, se nos ha degradado y denigrado. Gracias a que están las redes sociales hay voz para la mujer. En cuanto a las amenazas, yo he tenido amenazas de muerte, he tenido amenazas bestiales, incluso contra mis hijos. Estupendo. Se visibilizan, porque esas amenazas estaban ya. Porque ese hijo de puta que a mí me amenaza con partirme el coño, porque ese tipo que me dice te voy a ametrallar la vagina, porque ese tipo que dice voy a matar a tus hijos para que tú lo veas y sufras, y todo esto lo he recibido, para ese tipo que me manda balas y pistolas, eso se ve. Y se ve la violencia que esos hombres guardan contra nosotras. Y eso, que no lo veíamos, porque cada una lo recibía pequeñito, en silencio, en su casa o en su puesto de trabajo, de repente se ve. Y no es tan importante. Esa importancia que se le da a las amenazas en las redes sociales, que por supuesto te joden la vida.
lo digo claro. Es decir, levantarte por la mañana, mojar la magdalena con una amenaza de muerte, pues es jodido. Pero creíamos que solo le pasaba a una y de repente sabemos que nos pasa a todas. Es decir, las redes sociales, por mucho que intenten convencernos de que está mal, no me lo creo. Es un instrumento de comunicación horizontal, gratis. Dices que pagas con los datos, pues ahí están mis datos para hablar. Mira, te pago con los datos que otro dinero no tengo. Gratis, para que todas podamos decir lo que queremos. Como no usemos las redes sociales, y por ahora es lo único que tenemos, hasta el momento que decidamos invertir dinero en un medio de comunicación, como no usemos las redes sociales, que es lo único que tenemos, cuando nos convenzan de que las redes sociales son el horror donde te van a amenazar, la cagaremos, porque las redes sociales son el único lugar. Bueno, yo veré un poco por el mismo sentido. El problema de las redes sociales es que al final hay dos lados. Está el lado de la gente que odia todo lo que hagas, da igual lo que sea, da igual, pero de verdad, exactamente igual. Siempre pueden criticar sin haberse leído lo que has escrito y no hace falta que sea de feminismo. Ya si es de feminismo ni te cuento. Porque si es de feminismo te pueden poner de, pues eso. Bueno, a mí yo amenazas no he recibido, pero insultos al final recibimos todas. Y precisamente el problema es ese, que... O sea, lo bueno que tienen las redes sociales es que tú cuentas tu historia y, oye, a lo mejor alguien la lee, pero por lo menos lo cuentas. Por lo menos tienes sensación de que alguien va a hacer algo, aunque al final nadie haga nada. Pero por lo menos no es lo mismo que si tú lo sufres en tu casa y dices en tu casa, qué mal, hoy me ha tocado el culo, qué mal. O sea, yo cuando era pequeña, yo iba a tenis con mi vecina y el entrenador de tenis nos tenía a las chicas recogiendo las pelotas. Eso lo hacíamos, todas las horas. Fue el primer caso de machismo que yo sufrí y yo tenía, no sé, 8 o 9 años. Y fuimos a quejarnos, claro. Pero claro, éramos pequeñas, entonces no nos hacían caso. Éramos chicas y pequeñas. Y el otro, evidentemente, el entrenador era un hombre, evidentemente. Y cambiamos de clase y yo, de hecho, me fui porque ya dije que había tenido suficiente, que allí no se había castigado de ninguna forma eso, no solo nos habían dicho, podéis cambiaros de clase. Bueno, es que el machismo no se soluciona así. No se soluciona diciendo, bueno, te puedes cambiar de trabajo. Busca algo donde no molestes, donde no hagas mucho ruido y no ocupes mucho espacio. Cuanto menos espacio, mejor. El problema es ese. El problema es que, claro que molesta que estemos, pero es que si no estamos, esto no avanza. Y no avanza de ninguna manera. Y hay que estar todas en diferentes sitios, cada una en su puesto de trabajo, cada una luchando a su manera. Y si uno se quiere ir a su casa y se quiere quedar cuidando a sus hijos, oye, si es libre para decidir. O sea, la cuestión está en que uno sea libre para decidir, en que uno no tenga que cuidar al padre de su marido o de su pareja porque él no vaya. Vamos a ver. O sea, un poco de cabeza en ese sentido. Entonces, perdón, es que como llueve y tal, me he puesto un poco mala. Entonces, el problema que hay en las redes sociales también es la sensación que tienen muchos usuarios de falta de impunidad. Uno se cree que se hace una cuenta troll de huevo y puede poner a parir a todo el mundo y aquí paz y después gloria. Bueno, pues no, porque yo ahora voy y te denuncio y por tu IP saben perfectamente quién eres. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que muchas personas deciden no ir a más porque al final es un troll que, bueno, le van a poner una multa, pero se va a hacer otra cuenta troll y esto es un bucle de no parar. Entonces, al final es casi mejor ignorarlos y que ellos solos se monten sus pájaras mentales, porque al final es lo que son. Porque no son críticas constructivas y me parece muy bien que uno critique. Estamos en un país libre, de momento, y está muy bien que se hable, que haya diálogo, más o menos, por eso digo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, estamos mejor que en otros sitios. Y se puede hablar y se puede dialogar y tú puedes estar de acuerdo en una cosa y yo en otra. Pero cuando uno pasa a descalificaciones y sobre todo cuando ya pasan a ser sistemáticas, hay en algunos sitios en los que hay lectores que ya ven un tema de feminismo y se dedican a meterse con el artículo solo porque es de feminismo. O sea, ni siquiera se lo han leído en muchas ocasiones. Simplemente es por meterse con la mujer, es por sentirse superior a la mujer y decir, no, es que yo estoy aquí y te voy a aplastar porque eres una mujer y ni siquiera mereces mi respeto. Entonces, el problema es ese, es cuando no conseguimos hacernos respetar porque no nos dejan, vaya. Bueno, yo creo que, decía antes Cristina, se van a vengar, yo la entiendo perfectamente, yo creo que se están vengando y bueno, y las redes demuestran mucho, es una posibilidad de... Las redes
es donde subjetividades sin filtros de ningún tipo expresan realmente todo el odio misógino que parecía que estaba más oculto cuando no existían las redes. Estaba oculto. O sea, las redes para las mujeres, para las feministas, quiero decir, es terrorífico, ¿no? Es algo, pero al mismo tiempo, digamos, la satisfacción de que nos odian porque hemos alcanzado, porque hemos cogido la palabra que ellos pensaban que solo les pertenece a ellos, porque tenemos palabra, porque la expresamos, pero o sea, la violencia que se puede vivir en las redes es terrorífica. Una piensa que hace que una persona normal, bueno, que tendrá su trabajo, que tendrá su familia y que no será un asesino en serie en su vida cotidiana, se levante por la mañana, vea los artículos feministas y se dedique a decirte que te va a violar, que te va a meter esto por el culo y por el coño, por no sé, o sea, dices, pero bueno, pues eso es constante para las personas que escribimos y que nos identifican como feministas, etcétera, ¿no? Pero bueno, es cierto que hay mucha, el debate sobre si hay más violencia ahora o se denuncia más, ese debate ya está superado, hay mucha más violencia. O sea, eso en principio se decía, no se sabe si hay más o es que se está denunciando. No, hay mucha más porque nosotras nos hemos puesto, porque hemos exigido cosas, porque hemos tomado la palabra y eso ha generado odio. Y claro, las redes es un lugar donde se expresa sin filtros, donde no es el filtro de la persona puesta ahí, bueno, y de la que te puede denunciar, etcétera. El anonimato. Y a veces ni siquiera el anonimato, a veces simplemente la distancia que se creen que hay, a veces te lo ponen con sus nombres y apellidos. Pero bueno, como estás escribiendo, no sé, es como una cosa que parece que lanzas y al ciberespacio no la recibe nadie, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo en eso sí que estoy con Cristina. A mí a veces la gente me dice, ¿cómo puedes seguir escribiendo con tantísimo odio y tal? Y digo, bueno, a mí en realidad no me molesta mucho, porque me gusta que se visibilicen, porque jamás leo nada de eso. Yo veo que hay compañeras que se dedican a bloquearles, a insultarles. Yo jamás lo leo, es que no leo nada de lo que me dicen. O sea, yo suelto mis cosas como una bomba también, intentando que sea una bomba, de cuando pongo cosas en Facebook y luego hay una retahíla de contestaciones, excepto que conozca a la persona, pues no contesto porque efectivamente me deprimiría terriblemente y no lo hago. Pero creo que es bueno que se visibilice la violencia que hay y sobre todo es bueno que esto es una guerra y que estamos cogiendo posiciones. No sé si vamos a ganar o perder, pero es cierto que las redes te permiten la sensación, nos comunicamos entre nosotras, podemos hacer campañas, podemos reafirmarnos y sobre todo la maravillosa sensación desconocida en la historia de las mujeres hasta hace muy poco tiempo, históricamente, vamos a poner, de tomar la palabra y de plantificarla. O sea, de plantificar tu opinión, dejarla ahí puesta en las redes sin que te tengan que dar permiso, sin que te tengan que contratar, sin que te tengan que dar un medio y un micrófono. En ese sentido estoy de acuerdo y es gratis. O sea, eso es una oportunidad. Claro, eso es una ventana de oportunidad que tenemos que da mucho gusto. O sea, a mí cuando les digo algo y me contestan, en el fondo digo, mira, ladran, luego cabalgamos y rabian, pues que vayan rabiando, que vamos a seguir hablando, ¿no? En ese sentido, creo que tiene muchas más ventajas que, bueno, que lo negativo que puedan tener. Pues yo un poco en realidad en la línea de las cosas que ya se han dicho. Para mí las redes sociales son como pues muy importantes por el tema de las alianzas, ¿no? Que también hacemos entre mujeres y bueno, pues lo que has dicho, la campaña esta del Yo También, etcétera, pues me parece que ahí está, ¿no? La prueba de que se ha generado como un tejido entre nosotras muy fuerte. A mí me gusta mucho el concepto de Remedios Zafra de los cuartos propios conectados, ¿no? Que estés tú en tu habitación pues con internet, pero a la vez te estés sintiendo identificada con lo que una mujer cuenta en otro país, de una experiencia de acoso, por ejemplo, y eso también te haga pensar en ello y te haga como sentir parte, bueno, pues que estás menos sola, ¿no? Estás en tu cuarto tú sola, pero conectada en ese sentido mediante las redes sociales con otras mujeres que están en una situación que tú, que han vivido una experiencia parecida a ti, ¿no? Entonces a mí esto me parece muy importante y es verdad que también estoy de acuerdo en que pues nos lo harán pagar o que incluso ya nos lo están haciendo pagar, pero yo creo que nos encontrarán muy unidas y muy fuertes y eso también me parece importante, ¿no? Porque hemos sabido desarrollar pues unas redes entre nosotras que sin las redes sociales yo creo que realmente sería impensable.
Y así también a nivel periodístico, a mí me parecen las redes sociales importantes porque en el momento en que sale un titular, una noticia machista, etcétera, boom, desde las redes sociales, desde Twitter, que es lo más inmediato, entra un montón de gente, un montón de periodistas, expertas, etcétera, ¿no? a cuestionar esos titulares y a ver por qué esto se está haciendo así y hacer un trabajo de pedagogía que a mí me parece impresionante. Y yo, que a lo mejor no soy como tan activa en Twitter, veo a compañeras que, o sea, que dan unas explicaciones que es que yo creo que tendrían que cobrar por esas explicaciones, ¿no? Y que al final están desmontando discursos, eso, pues toda la gente que los siga lo ve y de alguna manera, pues eso, están haciendo una pedagogía y llevan a una reflexión que a mí me parece súper importante y de hecho me consta que muchas veces se cambian titulares porque pues en Twitter ha habido una presión muy grande de gente diciendo, oye, esto no es así y bueno, pues realmente se ha hecho, ¿no? Entonces, pues también tiene como esa parte de aprendizaje positiva y bueno, pues yo lo veo un poco así. Muy bien. Yo, simplemente por aportar un poco, bueno, yo para empezar estoy absolutamente de acuerdo con la importancia de tomar la palabra y de tener voz, ¿no? Pero yo sí que creo que hay un lado bastante perverso en las redes sociales, sobre todo puede ser en las generaciones más jóvenes con determinadas redes sociales, en el sentido de que se rompe determinada intimidad y se está mucho más expuesta a el control, fundamentalmente. Y eso no es únicamente el Twitter, que puede ser lo que más utilicemos quienes estamos aquí, sino es el Facebook, es el WhatsApp y es también, por ejemplo, el Instagram, que es una red social que ahora se está utilizando cada vez más entre las generaciones más jóvenes y, claro, yo creo que desde luego que tiene muchas potencialidades, pero que también creo que hay siempre ese riesgo de facilitar el control y romper, como digamos, esa barrera de intimidad que había, digamos, cuando, bueno, no había totalmente, pero creo que había un poco menos o más, perdón, cuando no había determinadas redes, ¿no? Bueno, vamos ya. Quiero contaros una cosa como periodista que me parece fundamental. Fundamental es un minuto. El periodismo, cojo como ejemplo un periódico, pero podría servir una radio o una televisión. El periodismo jamás ha intentado informar. Yo he hecho miles de primeras páginas de periódicos. La primera página de un periódico jamás intenta informar. La primera página de un periódico intenta jerarquizar la información. ¿Qué quiere decir? Intenta demostrarte qué es lo que tú crees, lo que tú tienes que pensar que es lo más importante que ha pasado ese día. No importa que sea lo más importante, sino que lo que está arriba es lo más importante y lo que está abajo no solo no es importante, sino que está castigado. Bien, esa labor de jerarquización es la que une a los medios de comunicación con los partidos políticos, que influyen en los medios de comunicación a través de la propaganda y publicidad institucional que mueve mucho dinero nuestro para que en la portada aparezca tal cosa y no tal otra. No solo eso, sino que genera opinión pública. La opinión pública genera votos. Bien, esa construcción entre los medios de comunicación y el poder político que mueve dinero público se ha roto radicalmente con las redes sociales. Esto es no básico, es fundamental. Es fundamental para entender un cambio democrático que acaba de empezar. Y por eso son tan importantes las redes sociales, porque han roto la jerarquización, porque tú ya no entras a la primera página de nada, porque tú ya no entras al primer lugar, porque a ti ya no te pueden decir qué es lo más importante, porque tú tienes a alguien que se llaman prescriptores y amigos. Y tú lees algo que ellos te dicen, mira esto, mira esto, mira esto. Y pasan días enteros sin que tú pases por la primera página ni del País, ni del Mundo, oye, ni del Diario, ni de La Marea. ¿Qué pasa con eso? Se rompe el poder de control y la relación perversa que hay entre los partidos políticos y los medios de comunicación. Y de repente el dinero público ya no se utiliza en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Esa ruptura que se da, que es la ruptura de la jerarquización de lo que tú debes saber, que es la base del periodismo desde el siglo XIX, la rompen las redes sociales. Y para nuestra salud democrática es lo más importante que ha pasado en muchísimos años. Bueno, vamos ya a la última pregunta y luego, como hay tiempo todavía, pues abrimos preguntas o aportaciones del público. La última parte tiene que ver con otra perspectiva y es la comunicación política feminista o, lo voy a explicar de otra forma, hace no
no muchos meses, bueno, quizás ya un año o algo así, se ha abierto más un debate que tiene que ver con lo que es la feminización de la política, ¿no? Por explicarlo de una forma muy abstracta y que no se corresponde del todo con la realidad, pero para entender como dos posiciones. Una explicación de lo que es la feminización de la política viene a decir que es, digamos, que las mujeres sean más visibles y que se utilicen más códigos tanto discursivos como prácticas, digamos, asociadas a lo que socialmente es femenino, ¿no? Y por otra parte ha habido una crítica a esa posición, ya digo, no son tal cual las posiciones, se encuentran y se ha debatido mucho, pero por explicarlo, hay otra posición que ha venido a decir que la feminización de la política no puede ser incluir, digamos, valores que socialmente se han asignado a las mujeres en la política, como los cuidados, como la amabilidad, como lo que la sociedad dice que son las mujeres, ¿no? Sino que tiene que ver más con poner a mujeres, pero también con criticar la estructura patriarcal que hay, por ejemplo, en los partidos, pero también en los movimientos, en las organizaciones políticas, ¿no? Poner en duda esa estructura patriarcal y no, digamos, ocupar espacios únicamente por parte de las mujeres, ¿no? Ya digo, ese debate se ha derivado en un montón de posiciones, en un montón de encuentros, pero sí que se ha afrontado desde un primer momento desde esos dos lados, ¿no? En relación a esto, la pregunta de ahora tiene que ver con es en este momento cuando se utilizan, digamos, comunicativamente también un montón de códigos y de discursos que podríamos vincularlos a algo así como un discurso femenino o con un estilo femenino. Mi pregunta es si ese estilo femenino es feminista, si utilizar determinados códigos en la comunicación política, determinadas expresiones, determinados adjetivos que son vinculados a las mujeres es algo feminista y si ayuda o no. Y además creo que se está dando un paso más allá y es que precisamente para comunicar cosas que tienen poco que ver con el feminismo se utilizan a día de hoy adjetivos que sí que son vinculadas a lo femenino. Es decir, por ejemplo, queremos diálogo y eso es algo femenino, por tanto eso es algo bueno. Queremos moderación, eso es bueno, eso es femenino. Queremos cuidados porque eso es femenino y eso es bueno, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué efectos tiene esto? ¿Hay cierta hegemonía, por lo menos en las organizaciones políticas del cambio, en utilizar esa forma de comunicarnos? ¿Y eso qué efectos tiene para el feminismo? ¿Es feminista o no? No sé si más o menos está explicado el debate, es un debate complejo, pero que creo que es muy importante a la hora de plantearnos una comunicación política y una comunicación política feminista, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Por aquí ahora. Bueno, yo creo que Beatriz va a responder muchísimo mejor a esta pregunta. Yo la verdad es que no creo que haya un lenguaje femenino, por así decir. O sea, no me lo parece y de hecho, bueno, yo realmente cuando escucho a representantes políticos no me da la sensación de, pues eso, de que haya como un lenguaje en el que se utilicen expresiones que se puedan vincular a lo femenino. De hecho, me parece que los discursos son bastante masculinos, no sé. A mí lo que sí que me preocupa bastante es que se asocie la idea de esto de feminizar la política a poner a mujeres como en las primeras líneas, ¿no? Porque creo que no va de eso, sino que hay que ir mucho más allá, ¿no? y hacer políticas realmente feministas, ¿no? No sé, muchas veces se habla de esto del purple washing, que de hecho, bueno, el concepto es de Brigitte Vasallo y habla precisamente de que al final el feminismo se haga marketing político del feminismo en el sentido de que tú utilices la lucha feminista para empezar, para vaciarla de significado y como para apropiártela, pero como a ti te interese para tu propio beneficio personal, ¿no? Y, o sea, me preocupa, no sé, quizá no sabría poner ejemplos muy concretos ahora mismo de la política española, pero bueno, sí que a nivel internacional sí que
se conocen así casos en los que esto pase y que al final no son otra cosa que discursos de odio, ¿no? A costa de hablar de feminismo, discursos racistas incluso, a costa de, bueno, lo hacemos por las mujeres. No, en realidad te estás apropiando de una lucha para utilizarla tú, para tu propio beneficio, por lo cual creo que no está del todo bien. No sé, sí que es un poco compleja la pregunta esta de el lenguaje y si, bueno, pues determinadas expresiones son femeninas o masculinas, pero yo sí que creo, no sé, que sí que sería interesante como hacer más o menos los discursos o los espacios políticos como más amables y bueno, más amables quiero decir, pues menos hostiles y más teniendo en cuenta los cuidados, ¿no? Pero bueno, seguro que Beatriz va a responder mucho mejor. No te creas, porque yo soy muy mala resumiendo y yo necesitaría una hora y media para explicarlo. Y además tampoco, sé que es un debate muy complejo y que se interaccionan cosas que bueno, y decirlas así brevemente, pues seguro que ni siquiera yo estoy de acuerdo conmigo misma después de decirlas, pero me suele pasar, ¿no? Bueno, yo soy muy contraria, resumiendo mucho, y el otro día me pasó una cosa, bueno, el otro día, yo siempre digo el otro día, a lo mejor es hace un año y medio, siempre digo el otro día, me pasó una vez, pero no, estando ya en Podemos, que en una cosa que además no era de Podemos, en una charla o en una reunión política, pues yo me puse como soy yo, que hablo así un poco, bueno, pues, bueno, en fin, categórica, o lo parezco, o a veces cuando pierdo los nervios grito, o bueno, grito, levanto la voz, tal. Y entonces un chico me dijo, compañera, tú dices que eres muy feminista, pero para ti esto del cuidado, o sea, era el equivalente moderno de tienes la regla o algo así, o no grites que eres una histérica. Era o baja la voz que te estás poniendo histérica. Ese es el equivalente de esto, ¿no? Y yo soy muy contraria y he escrito sobre el tema del cuidado. Ya hay mucha gente que habla del cuidado y yo no es que no le dé importancia al cuidado, yo he escrito también del derecho a no cuidar. Cuando hablábamos del cuidado, que yo creo que se ha pervertido el término, nos referíamos a políticas públicas donde nosotras pudiéramos dejar en manos de la sociedad y de políticas públicas tareas de cuidado. Hay una parte del cuidado que no se puede externalizar, pero mucho sí. A eso nos referíamos, no que fuéramos muy amables. Que eso está bien, pero es que algunas de nosotras no somos amables. Y no tenemos por qué serlo, y no se nos tiene que pedir que sea. ¿Es mejor ser amable que desagradable? Pues hombre, en principio sí, pero también según dónde. Porque también está bien ser capaz de elevar la voz en un entorno hostil, como es un entorno político o lo que quiera que sea, ¿no? Entonces depende. Llevar como mochila el tener que ser amable, pues, en fin, eso ya lo hemos sufrido las mujeres. Entonces, en condiciones de igualdad, pues unas seríamos amables y otras no. Eso se llama la igualdad. Yo pienso que no vale con poner mujeres y que eso no es feminizar la política, pero hay que poner mujeres. Es que a veces, con esto de que no vale poner mujeres, hay que escogerlas con tanto cuidado que al final no ponemos mujeres. Entonces, hay que poner mujeres. Eso es lo primero, o sea, hay que ponerlas, tienen que estar. Soy muy contraria también a esto, y estoy resumiendo mucho, ¿no? Cuando decían el otro día un ejemplo, Ada y Manuela, qué dialogante, qué tal. Bueno, cuando ellas dicen que hay que fomentar el diálogo, es porque son mujeres. Si lo pide, no sé, Xavi Domènech, entonces no es porque es mujer, es porque es político. Pero también está diciendo lo mismo. Entonces vamos a dejar de esencializar estos discursos, porque además luego muchas veces es puro marketing, a veces ni siquiera es así. Si nosotras nos miramos cómo competimos en los partidos políticos, en la empresa, pues lo hacemos más o menos igual, porque son los espacios, no las personas. Los hombres cuando están con sus hijos no son competitivos y brutales. Son tiernos y cariñosos, la mayoría. Es el espacio el que es competitivo y brutal. Si nosotras entramos, y nosotras cuando estamos con nuestros niños somos cariñosas, y cuando estamos en los espacios políticos no tenemos por qué ser amables, nos adaptamos. ¿Que el espacio es brutal, hostil, porque ha sido construido patriarcalmente y ocupado tradicionalmente por hombres? Seguramente. ¿Que si llegamos millones, etcétera? Seguramente. Pero también hay que ser cuidadosas con eso. ¿Por qué vamos a incorporar, o sea, nuestra socialización es diferente y tenemos que tender a que nuestra socialización de género sea parecida para hombres y mujeres? Si nosotras tenemos, entre comillas, ventajas o cosas, digamos, positivas que estamos asumiendo que llevamos a la política, ¿por qué no asumimos que llevamos las malas?
porque nosotras como socialización de género también tenemos cosas negativas tradicionalmente. Así que yo dejaría de hablar de eso, porque no me gusta nada y reivindico también el derecho a entender el cuidado como políticas públicas. Eso es lo que queríamos, a entender que el feminismo arrebata privilegios, luego no es amable, y que la lucha por arrebatar privilegios jamás ha sido simpática o amable, que hay que transformar las condiciones materiales de existencia de las mujeres, y eso es una cuestión que no es amable ni es simpática. Y si cae amable, y además una cosa fundamental, y acabo, y yo sé que he sido muy poco, o sea, que esto es muy complejo, ¿no? Pero yo siempre digo, cuando algo cae muy bien, yo sospecho. Yo eso lo tengo clarísimo. Bueno, Bueno, yo lo siento, acabo con esto, de verdad. Yo en mis años de feminismo siempre digo, cuando una idea entra muy fácil y ves cómo todos los compañeros la adoptan, yo sospecho muchísimo, porque no les está tocando lo importante. Cuando todos hablan de cuidado, es que no van a cuidar ellos. O sea, y eso lo tengo clarísimo. Entonces, yo cuando algo es fácil, entra muy fácil, porque el feminismo no es fácil, el feminismo habla de arrebatar privilegios, que son ventajas y que a nadie le gusta perder. El feminismo habla de arrebatar privilegios, el feminismo habla de repartir la riqueza de otra manera. El feminismo habla de cosas que son duras de conseguir y que nadie nos va a regalar. Por lo tanto, yo no sé si con amabilidad vamos a conseguirlo, me temo que no. Y aunque está muy bien ser amable, ¿eh? Y por tanto, bueno, y al final lo que estamos consiguiendo, me lo dijo el otro día y acabó una compañera de Precarias a la Deriva, que me dijo, estábamos en una charla sobre feminismo y municipalismo, y me dijo, nosotras en Precarias, si habéis leído algunos de sus textos, somos las que pusimos de moda el término de los cuidados y ahora, por tanto, somos las más legitimadas para criticarlo mucho, y lo están criticando mucho porque creo que se ha hecho se ha entendido de manera muy laxa y está banalizando el feminismo, sí que lo está blanqueando, lo está haciendo más tragable, ¿no? Y yo creo que eso no va con el feminismo, que tiene que ser tan duro como la lucha que tenemos por delante. Bueno, a raíz de lo del blanqueo del feminismo, de lo del marketing del feminismo, tiene muchos peligros, porque al final no es realmente feminismo, sino que es un señor, el de turno, que dice, vamos a poner aquí a una chica que lo va a hacer muy bien y va a salir muy guapa. O vamos a poner, se venden camisetas de yo soy feminista en el Bershka y luego hablas con la que lleva la camiseta de yo soy feminista y no sabe lo que es ser feminista. O sea, directamente es ya el consumismo del decir, no, es que se ha puesto de moda. Es que está muy bien que se hable de ello, está de verdad, cuanto más se hable mejor, pero vamos a hablar sabiendo de lo que hablamos, porque si crees que feminismo lo confundes con embrismo o crees que, no sé, de verdad, es que feminismo tampoco es una palabra, no entiendo por qué a la gente le cuesta tanto entenderla, de verdad que no lo entiendo. Pero bueno, más allá de eso, el problema del lenguaje es que el lenguaje construye totalmente una sociedad, que perdón. Que se llame una política la dama de hierro, ya de por sí tiene una connotación. Dama no es una mujer, es una dama, porque es muy educada, porque es muy tal, y es de hierro, porque es muy seria. Entonces, como no es amable, pues claro, mal. Entonces, ese tipo de motes no los recibe. A Donald Trump no le llamamos de una forma así, no sé. Hijo puta, por ejemplo. Pero eso no es un mote, eso, ¿sabes? No es un apelativo es un que se... calificativo. El problema es este, a Churchill no se le llamaba el señor, el damo de hierro, no sé. Entonces, el problema es eso. También es cierto que yo creo que en todos los aspectos se puede ver feminismo. En cualquier lucha de cualquier tipo había una mujer, y si hay una mujer luchando por sus derechos ya es feminista. O sea, y eso, vamos, por lo menos para mí, es inapelable. Si una mujer lucha por sus derechos, ya de por sí es feminista. Luego puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pues como todo, que se puede estar, y de hecho hay diferentes corrientes del feminismo que están más o menos de acuerdo. Pero es cierto que la importancia del lenguaje, yo creo que para todos los tipos de feminismo y en general para todos los tipos de estudios son muy importantes. De verdad que estoy fatal. Y asociar a la mujer... Sí, luego cojo. Y asociar a la mujer con moderación, con el diálogo, con los cuidados, gracias. Pues es algo que se ha hecho tradicionalmente y hay que luchar contra eso, porque, oye, uno puede ser muy dialogante, pero puede ser mujer y puede ser hombre. No tiene por qué ser una cualidad que si no eres mujer no puedes ser dialogante, no puedes ser simpático. O que si eres una borde,
te llamen de todo porque eres una borde. Y si eres un hombre borde no te dicen nada. Entonces el problema está ahí. Y muchas veces la cuestión está en que en política, por lo menos según lo percibo yo, hay muchos políticos que creen que con decir consideramos que todos y todas sois fantásticos y maravillosos. Bueno, pues no solo vale con eso, no vale con decir todos y todas. Hay más cosas. Muchas veces no es ya una cuestión de decir todos y todas, sino de realmente actuar en ese todos y todas y ver cómo influyen determinadas políticas en los hombres y en las mujeres. Si el feminismo no es una lucha solo de las mujeres, los hombres también se pueden unir, no se unen muchos y a la vista está, pero se pueden unir. O sea, no es una lucha, por lo menos tal y como yo la percibo, no es una lucha exclusivista, sino que en teoría tendríamos que estar todos juntos luchando por el feminismo, por la igualdad, por el tú subes un poquito y el hombre se baja un poco del pedestal en el que está, que tampoco tal, y más o menos te equilibras. Así por lo menos es tal y como lo percibo yo. Entonces, muchas veces en política es más importante eso, el añadir la perspectiva de género, ponerse las gafas violetas, no violeta por la morada, sino violeta por la lucha feminista, y decir, vamos a ver cómo afecta a ambos lados, porque en un campo de refugiados los baños de las mujeres están mucho más lejos que los de los hombres. ¿Qué pasa en todo ese trayecto? Pues un montón de vejaciones hacia la mujer que va al baño en un campo de refugiados y que no hay luces porque están allá a tomar por saco al final del campamento, no vaya a ser que un hombre las vea y bueno, allá tal. Vamos a mandarlas a tomar vientos a la farola y sin luces. Tomar vientos a la farola, perdón, es una expresión, es que no sé si se usa aquí. Significa mandarte muy lejos, es que es una expresión yo creo de Valladolid. Entonces el asunto es ese, muchas veces no es una cuestión de ver cómo afecta a los hombres y cómo afecta a las mujeres, sino ver cómo afecta a los dos y por qué no se unifica. La pregunta que haces es muy difícil. Para mí es muy difícil la pregunta. El feminismo, la política, etcétera. Voy a intentar responder lo que yo creo y quizá no es feminista lo que digo y no me importa. Eso es lo que yo creo. Trabajar es lo contrario de conspirar y lo contrario de reunirse. Como llevo tantos años trabajando con hombres, yo he sido jefa de casi todo desde hace 20 años, me he pasado años reuniéndome y conspirando. Todo ese tiempo no he trabajado. Entonces hay algo que para mí es importantísimo, que no sé, desde luego no tiene que ver con el lenguaje y ni siquiera es demasiado evidente y ni siquiera podría argumentarlo con un hilo que vaya directamente, pero lo voy a decir. Para mí, el trabajo de la mujer en política, y para mí esto es nuevo, no es nuevo en el campo rural, pero sí es nuevo en las metrópolis, es el trabajo en lo local. ¿Por qué el trabajo en lo local? Porque lo importante no es el diálogo, lo importante es la calle. Porque la calle es nuestra y el diálogo es de ellos. Es decir, la relación de la política con los ciudadanos no es a través del diálogo, es a través de la calle. La calle es trabajo, el diálogo es reunión. Para mí eso es una base. ¿Por qué la calle? Porque la mejora de la calle, la mejora de lo cercano, de aquello que nos es cercano y usamos, es una mejora evidente de lo público. Cuando tú mejoras evidentemente lo público, es decir, aquello que es de todos, el ciudadano entiende que su aportación a lo público, es decir, sus impuestos, sirven para algo. Si mejora la circulación, si mejora la plaza, si hay para que vivamos peor, esos medios de comunicación contribuirían a lo que yo llamo lo local, es decir, aterrizar lo que somos y que yo veo desde un punto de vista profundamente femenino. ¿Por qué? Porque las mujeres trabajamos, porque nos ha costado tanto llegar aquí que no podemos más que trabajar. Es decir, ellos han llegado conspirando y están tan cansados de estar en el poder que, mira, se van de putas. Nosotras no tenemos tiempo, porque yo tengo 5 trabajos para traer un sueldo a casa. ¡5! Tú lo sabes que estás en La Marea, en el periódico, en el diario, en público, lo sabéis todos. 5 putos curros para traer un sueldo a casa. No tengo tiempo de conspirar. Tengo la sensación de que de repente han llegado al poder ciertas mujeres que no tienen tiempo de conspirar, que lo que tienen tiempo es de trabajar. Y yo lo ligo siempre a lo local. Y creo que eso cambia nuestra percepción de la fiscalidad, y cualquier organización estatal está basada en la fiscalidad.
Vale, antes de abrir un turno de palabra, voy a dejarle que intervenga Beatriz. Si alguna de las albas queréis intervenir también, tenéis palabra. No, es que como este tema es tan complejo, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Cristina. No quiere decir que yo no crea que las mujeres tenemos un punto de vista diferente. Eso creo que sí. Y precisamente por eso se habla tanto de feminismo y municipalidad, que es donde, porque sí tenemos una socialización de género diferente, sí tenemos una historia diferente que aportar. Si no sería lo mismo, si no, no estaríamos hablando de esto. Si fuéramos exactamente iguales, no habría que definir. Pero quería poner, dije primero las prevenciones que tengo. Y repito que para eso sí que creo que hay que cuestionar mucho la cuestión de qué entendemos por cuidado. Si entendemos cuidarnos o entendemos lo que las feministas hemos entendido siempre, que es que el Estado todos nos hagamos cargo de un trabajo que es imprescindible para que el sistema siga funcionando para la vida y también para que nosotras estemos a pleno rendimiento, a plenas ganas, a plena libertad, exactamente como ellos en el mundo de lo público, ¿no? Eso, y luego, bueno, no tienes ni tiempo de irte de putas, ni putas, tampoco. Eso es así, quiere decir que es un sistema montado para que ellos tengan putas y nosotras, pues no. Vale, abrimos un turno de palabra. Lo único es que voy a pasar el micro para allá, pero vamos, que va a ir rulando el micro por toda la sala. Si lo podéis pasar. Es que yo ahora... No te digo que lo pases por ahí. Mira, sí, vamos a hacerlo mejor. Acercaos. Las que queráis hablar, que si no va a ser un poco caos. Vale. Bueno, hola, yo soy Lucía y soy feminista y periodista, con lo cual soy pobre. Y yo quería... sí, me siento un poco como en reunión de Alcohólicos Anónimos. Nada, que quería decir que yo he participado y vengo a muchas charlas que tienen que ver con el feminismo y el periodismo. Hoy es un día especial porque además con el tema del columnismo pues lo hemos visto una vez más. Pero sí que, como estamos en La Morada y este es un espacio donde también creo que es necesario discutir las condiciones materiales, a mí me gustaría que empezáramos en estas mesas a traer a los directivos, a los jefes, a los que nos pagan entre 50 y 70 euros la columna, porque yo quiero decirles que por qué seguimos siendo freelances, por qué no nos contratan, por qué no somos jefas de sección, y por qué estamos en estas condiciones. Y de la misma manera que la violencia, que ahora las campañas de violencia machista no se tienen que dirigir a las mujeres, sino a los hombres, me parece que ya va siendo hora de que esto pase también y dejemos de ser nosotras con nuestras cositas, ¿no? Y nuestros cuidaditos, ¿no? Porque yo estoy un poco hasta el coño de que no estén aquí para recibirlo. Nada más. Hola, yo soy María, de la plataforma feminista Libres y Combativas. Y bueno, quería plantear aquí que bueno, hemos hablado de feminismo, ¿no? Pero una palabra que no ha salido en todo el debate es la palabra capitalismo, ¿no? Y creo que... Vale. Correcto, entonces vamos tú y un poquito en la misma línea, ¿no? Hemos hablado también, y Cristina también lo ha mencionado, hay que pararse a pensar al final en la comunicación, ¿quiénes son los dueños de las grandes empresas de comunicación? ¿Quiénes son? La burguesía, el gran capital. El gran capital es el que pone el dinero ahí, ¿no? Para seguir de la correa de transmisión misógina que se dirige hacia todos los compañeros y todas las compañeras de la clase trabajadora, ¿no? Al final, el feminismo tiene que ser un feminismo de clase, un feminismo combativo, ¿no? Porque decía una de las compañeras que bueno, todas las mujeres que luchamos por nuestros derechos somos feministas. Bueno, pues a veces no. Cristina Cifuentes se declara feminista. Pero no lucha por nuestros derechos, compañera. Lucha por los suyos. Exacto. Entonces, ahí hay que tener una diferenciación, ¿no? Evidentemente, el capitalismo lo que busca al final es dividirnos en líneas de clase, en líneas de género y en absolutamente todas las líneas posibles, habidas y por haber, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que hacer un inciso como feministas, ¿no? Tenemos que ponernos a la vanguardia de un movimiento, principalmente de mujeres, porque las mujeres somos doblemente explotadas por el mero hecho de ser mujeres y por el mero hecho de ser mujeres trabajadoras. Y no te digo ya si eres mujer, trabajadora y encima inmigrante, ¿no? Tienes ahí una triple explotación, pero no debemos olvidar... Lesbiana y negra. Exactamente, lesbiana, negra...
absolutamente todas las condiciones que reunimos, ¿no? Tenemos que también tener en cuenta que nuestros compañeros también son explotados, ¿no? Por ser trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero cerrar un poco con una frase que llevo siempre en el bolsillo para recordármelo todos los días, ¿no? De Angela Davis, que por cierto estuvo hace poquito aquí en Barcelona, los que tuvieron la suerte de ir a verla. Angela propone, dice, el feminismo eficaz tiene que luchar contra la homofobia, la explotación de clase, raza y género, el capitalismo y el imperialismo. Creo que esto es muy claro, ¿no? No nos podemos sentar aquí simplemente a hablar. Tenemos que hacer la revolución, como decía Cristina, pero una revolución feminista, una revolución de clase. Y añadir que bueno, estaremos mi compañera y yo en la puerta a la salida, pues todas las compañeras y los compañeros que quieran afiliarse y colaborar con nosotras con la plataforma feminista Libres y Combativas, pues que esperéis a la puerta. Hola, bueno, yo soy feminista también, soy estudiante de periodismo, así que me espera un futuro maravilloso. Y bueno, quería deciros dos cositas. Lo primero, voy a empezar con lo de la revolución, ya que lo habéis vuelto a mencionar, y sobre el tema de vengarse, de que cualquier acto que nosotras vayamos a hacer, nos queda el miedo de que ellos vayan a vengarse, de que vayamos a tener una represalia peor de lo que estamos. Y de hecho, es que yo hace poco tenía una situación de maltrato bastante cercana a mí, y yo, que predico en contra de todo eso, me he visto a mí misma diciéndole a mi amiga, para, déjalo, vamos a dejarlo estar, porque no merece la pena seguir, porque va a ser aún peor, y no. Y yo creo que simplemente eso es porque nos están educando y seguimos pensando, no estamos preparadas para esta revolución y para lo que implica rebelarse contra todo este sistema patriarcal y contra todo lo que nos oprime, ya sea pues simplemente por ser mujeres trabajadoras, lesbianas, bisexuales, que siempre nos olvida, o racializadas o lo que sea. Y por otro lado, lo de las redes sociales me parece también que es la mejor plataforma para darnos voz a las mujeres, porque ninguna otra lo hace, pero también es una forma, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, de encerrarnos en nuestra propia burbuja, porque al fin y al cabo solamente seguimos a las personas que nos interesan, que comparten gustos con nosotros o intereses o ideales, y el blog es muy fácil. Y echamos a todo el que piensa diferente, porque evidentemente da mucho asco escuchar ciertas cosas, pero al final nos encerramos en nuestra cúpula, que cuando salimos al exterior es como, wow, es que parece que en Twitter o en Facebook menos, pero en Twitter parece que todo es maravilloso y que estamos todos muy concienciados y nos enzarzamos en debates sobre cuestiones muy específicas dentro del feminismo, dentro del anticapitalismo, y salimos a la calle y vemos que está todo mucho más por detrás de lo que nos estamos pensando. Entonces es simplemente eso, que las redes nos dan un espacio, pero igual nosotras mismas nos cerramos o el propio espacio no está preparado para que se abra a otra cosa. Y ya está. Hola, bueno, soy Rocío y soy de Arganzuela y bueno, desde que se inauguró la morada he venido acudiendo. Estoy absolutamente de acuerdo, 100%, con muchísimas cosas de las que aquí se han dicho. Estoy de acuerdo con Cristina, al 100%, con Beatriz, con ella un pelín, luego si tenemos un rato hablamos. Pero creo que hay una base, hay una estructura que tenemos que tener en cuenta a la hora de luchar por el feminismo, que es la educación. La educación es algo que se va dejando. Yo sé, bueno, se están haciendo muchísimas cosas, pero en los colegios y en las guarderías o en las escuelas infantiles, en la universidad y tal, pues es algo que parece como que no lo vamos a conseguir nunca, ¿no? Y la base de que todo esto cambie y tal, pues está en las escuelas infantiles, sobre todo. En las familias y en otros sitios. Ya he dicho que estoy de acuerdo con la revolución, estoy de acuerdo con muchas cosas. Y hay algo que me ha sorprendido muchísimo dentro del debate que tenemos y dentro de justamente la intervención que has sido tú, hablando de la perversión del lenguaje y que en principio se ha hablado de las 40.000 esclavas y de todo esto. Caemos mucho en el tema del lenguaje, en lo de hijo de puta. Cuando has dicho lo de la dama de hierro,
Y luego ha dicho, no, atrás no le llamamos tal. Sí, yo le llamo muchísimas cosas, pero llamo hijo de puta. Lo que ocurre es que estamos nosotras hablando de hijo de puta. Yo lo único que he conseguido, porque no puedo quitarme la expresión esa, como no me puedo quitar la de cabrón o la de tal o de cual, porque soy muy mal hablada, por cierto, sí que he conseguido una cosa al decir hijo de puta. Y si es escrito, porque también en las redes pues siempre a veces hay que ponerlo, no queda otro remedio, entonces si es escrito pongo siempre entre paréntesis con perdón para las putas, siempre. Y si lo estoy diciendo y lo estoy hablando también procuro decir siempre con perdón para las putas. No sé, para mí es una manera de, digamos, de ser más sensible o tener más cuidado, de lo que estamos hablando del cuidado, también tener un poco de cuidado también con mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución, ¿no? Porque hijo de puta, no, es decir, hay muchas prostitutas que se han manifestado diciendo que ellas no son las madres de los políticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, entonces creo que si todas intentamos tener un poco de cuidado al decir hijo de puta, si es escrito poner con perdón siempre para ellas, o si es hablado también decirlo, pues creo que habremos dado un pasito, nada más que eso quería deciros. Hola, yo soy Sara y soy de por aquí, de Podemos. Quería haceros una pregunta muy rapidita y bueno, será un debate que ya hayáis tenido más veces, pero lo habéis pasado así un poco de puntillas, sin meteros al trapo. Habéis hablado del síndrome de la intrusa, de esa sensación que tenemos las mujeres de qué narices pinto yo aquí si no sé de esto. Entonces, supongo que en el mundo de la comunicación, o de la comunicación política en tu caso, Beatriz, se verá mucho más agudizada esa sensación de no tener ni idea de nada. O sea, que me contéis un poco. Vale, yo también soy periodista, estoy en paro y lo que es peor, he venido aquí en vez de ir a la peluquería a quitarme las canas porque hay algo que creo que es peor todavía que ser mujer en este país, es ser mujer ya mayor. Y con 51 años, o 52, o 50, o de 45 para arriba, lo de trabajar en cualquier oficio mal. En el periodismo ni os cuento, porque todo lo que piden son juniors. Da igual que te hayas hecho el curso de community manager, que tal y que pascual, menos mal que ellas están ahí, por favor, aferraros a vuestro puesto, porque como estáis en paro lo tenéis fatal como paséis de determinada edad. Creo que Cristina también sabe de lo que hablo perfectamente. Y es un gran problema que tenemos las mujeres. Creo que en el resto de Europa sí que hay un poquito más de visión a la hora de valorar la experiencia. Y el mérito, aquí en España no. Aquí en España eres muy joven de prácticas y adornas cuando eres eso, joven de prácticas y quedas monísima en una redacción, en una recepción, en donde sea. Pero una vez pasas de determinada edad, da igual la experiencia que tengas. Tu compañero con tu misma edad va con sus canas a una entrevista de trabajo y va a entrar, y tú no. Y aunque vayas teñida. Entonces, es un problema. Hay que ser feminista hasta los 80 años, porque es que tenemos muchísimos hándicaps. Yo he pasado por todos, lo de ser demasiado joven y a lo mejor he tenido suerte de pillar un curro porque no estaba mal del todo físicamente, pero luego en cuanto me han visto que me acercaba a la edad de ser madre, en efecto, he sufrido varios paros por ese tema. Por culpa de esta profesión he tenido un niño muy tarde y ahora lo tengo que ocultar. Tengo que ocultar al niño que tiene 6 años y a las canas para conseguir un trabajo. O sea que tenemos que luchar por todo, pero sobre todo por una cosa muy importante. La edad no se perdona en las tías, en los tíos sí. Una cosilla. ¿Podéis levantar la mano las personas que queréis intervenir? Vale, pues por ahí de atrás, ¿no? Vale, bueno. Pues 3 personas, si podéis ser breves, os lo pido por favor, para que luego ya hagamos una ronda y ya cerremos, ¿vale? Sí, buenas tardes. Yo soy Noemí, politóloga, feminista y emigrante. Vivo en Ginebra, actualmente pertenezco al grupo de Podemos Exterior, llevo el área de mujer migrante, que la hemos lanzado hace poquito, mujer migrante e igualdad de género. En
en una parte de la plataforma donde casi todas las áreas de trabajo están llevadas por mujeres. Un sitio donde me siento súper cómoda, contamos con un montón de compañeros que ayudan, pero somos casi todas las que tiramos para adelante, somos mujeres. Además, nuestra representante en el exterior, Esperanza Jubera, también es mujer, nos anima y hacemos un montón de cosas. Hace 2 semanas nos reunimos todos los círculos europeos en Bruselas y me invitaron a formar parte de una de las charlas y estaba con Sofía Castañón. Hicimos un juego que lo llamamos La Horcada. Así suena como muy bruto, ¿no? De repente la horcada con toda la violencia de género. Cuando eres pequeño es infantil jugar al ahorcado. Tú cometes una falta ortográfica y te ponen así y vas haciendo el ahorcado. Cuando dices la horcada suena muy heavy. Era para denunciar el lenguaje machista que utilizamos y que está tan arraigado a nuestro léxico. Desafortunadamente, en el debate matamos a la mujer, la ahorcamos. Vamos a intentar hacer un vídeo explicando las reglas del juego para que os animemos a todos a hacerlo en asambleas, círculos, debates. Ya lo intentaremos pasar desde Podemos Exterior. Y quería decir que la próxima vez que queramos llamar a alguien hijo de puta, Castañón hizo una apreciación que me gustó mucho. ¿Por qué no lo cambiamos por hijo de putero? Ya está. Como quieras. Buenas. Soy un hombre. Y vamos a pensar, porque hasta ahora no tomo un nombre, la palabra en un debate feminista. ¿Vale? Soy un hombre y soy feminista, como creo que deberíamos ser todo. Simplemente voy a decir una cosa, voy a hacer hincapié en esta lucha, en esta revolución, y es que no podemos bajar los brazos. Como decía un profesor mío de filosofía, en el momento en el que bajamos los brazos, el desierto avanza. Avanza de manera inexorable. A esto quiere decir que, aunque un día sea agotador, en cada momento en el que cada uno de vosotros os encontréis ante una actitud machista, denunciarlo. Si tenéis confianza, increparle a esa persona esa actitud machista. ¿Por qué? Porque diariamente percibimos, tenemos input diariamente que lo que hacen es eternizar el patriarcado. Tenemos que ser nosotros los que poco a poco plantemos un árbol frente a ese desierto que avanza de forma inexorable. Así que ánimo, lucha y no desfallezcáis. Y como decía Gramsci, ante el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Gracias. Yo quería haceros una pregunta a raíz de una experiencia que tuve hace poco, que va a ser muy cortita. Yo participo en un movimiento social que se llama Marea Granate. Dentro de Marea Granate tenemos una parte que se llama Relatos Migrantes, ¿vale? Que lo editan mujeres emigrantes. Y bueno, pues ahí recibimos textos, ¿no? Entonces recibimos un texto de un chico, el texto estaba muy bien hecho, pero había una línea que nos chocó de frente porque en la línea, bueno, pues estaba haciendo una descripción y en la descripción ponía: y entonces en el avión, antes de coger el avión, había una cola de mujeres locas, histéricas del coño. Entonces nosotras, pues como editoras, dijimos que eso no nos parecía bien, que no lo íbamos a publicar, y como movimiento social asambleario y horizontal preguntamos a la asamblea y en un hilo de mensajes que se eternizó, bueno, pues dio la casualidad de que solo los chicos, que además eran de Marea Granate, que además también eran emigrantes y bueno, pues con un determinado perfil, todos estaban en contra porque nos llamaron censuradoras. Bueno, entonces nosotras lo que intentamos hacerles ver fue que bueno, que si esa frase en vez de locas histéricas del coño fuera negros de mierda o discapacitados subnormales, no lo íbamos a aceptar. Y aún así a ellos les costaba muchísimo. Entonces, con eso nosotras reflexionamos muchísimo y vimos que por qué siempre tenemos que ser, o sea, nosotras en ese contexto estábamos empoderadas y habíamos denunciado, ¿no? Pero a veces dentro del feminismo también nos echamos nosotras la culpa o la responsabilidad de decir, tenemos que denunciar, tenemos que empoderarnos, tenemos que, bueno, y ellos no tienen que tener ningún proceso de deconstrucción, no tienen que, o sea, necesitamos aliados para la revolución feminista. No puede ser que todos lo hagamos, que siempre nos responsabilicemos a nosotras mismas de todo lo que tenemos que hacer, incluso también en los medios de comunicación. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Y si existe esa reflexión dentro de los hombres de deconstruirse para apoyar también el feminismo, porque, bueno, pues pueden apoyar sí, bueno, ponemos a una mujer o ponemos a una portavoz, pero existe ese debate dentro de los hombres de deconstruirse para apoyar la revolución feminista. Esa es mi pregunta y ¿qué es lo que pensáis vosotras?
Me están diciendo, por favor, que seamos breves. Vamos, directamente que en 5 minutos hay que acabar. Así que os pido que 1 minuto y medio cada una, si podéis, y ya está. A lo que ha dicho Lucía, efectivamente, aquí debería haber hombres, porque a mí me encantaría decirles a los directores de los periódicos que se reclaman de izquierdas populares, etcétera, etcétera, marxistas, guau, que vinieran aquí a contestar mis preguntas. Arganzuela, sobre la educación. Efectivamente, la educación. ¿Y por qué no lo hacemos nosotras? ¿Cuántas cooperativas de padres montaron escuelas? ¿Cuántas escuelas laicas hubo en la República? ¿Cuántas hemos montado ahora? Ninguna, compañera. Es decir, las escuelas... Puede existir la pública y también puede existir un grupo de mujeres que monte una escuela y que sea con sus normas. Sara, de Podemos, el síndrome de la intrusa. Yo considero, es muy rápido todo, yo considero, no lo puedo desarrollar, pero considero que el síndrome de la intrusa es una construcción masculina. Las canas, yo tengo unas canas que te cagas y voy a la tele, oye, no me dicen nada. ¿Por qué no me dicen nada? Porque no les he hecho caso durante mucho tiempo y como no sigo que me consideran loca, que me consideran histérica, ¿me pagan? Pues me pagan. Sobre Ginebra, hijo puta es una cosa que digo habitualmente y tengo tan poco tiempo para cambiar este tipo de lenguaje. Y en cuanto a la marea granate, eres hombre, sí, eres hombre, cariño. En cuanto a la marea granate, necesitamos aliados. No, querida, no necesitamos aliados. Estamos nosotras. No necesitamos aliados. En el momento que necesitemos aliados, estamos perdidas. Compañera, se llama revolución y no necesitamos aliados. En cuanto a la literatura, déjala como está. Sí. Yo solamente voy a añadir una cosa, que hablamos de la dificultad de la mujer para encontrar trabajo a determinada edad y cuando eres joven también tienes dificultades porque te piden experiencia y cuando eres mayor te dicen que seas joven y cuando... El asunto está en que, como somos mujeres, nunca van a querer lo que nosotros tenemos para dar y es así. Y siempre van a pedirnos otra cosa. Y si tienes 20 años van a pretender que tengas contactos en no sé dónde cuando tú aún no has trabajado ahí en tu puñetera vida. Entonces, el problema es la estructura económica y que te va a pedir lo que no tienes. Y si eres muy joven te van a decir que no tienes experiencia y si no, pues que tienes hijos y que no les viene bien. O sea, el problema es ese. Nada, solo es. Bueno... Yo, aunque el síndrome de la intrusa es una construcción patriarcal, es cierto, pero bueno, es algo que se da. Quería circunscribirlo a la política. Bueno, os digo porque son las preguntas que quería en política la sensación que se tiene, pero que ya la tenía yo de antes o que ya estaba muy estudiada, es de que somos intercambiables las mujeres. Es decir, hemos conseguido hemos conseguido relativamente, porque hay que ver las broncas que hay en este partido y en todo estoy segura, pero lo que yo conozco, porque seamos un 50. Por entonces, lo que se llegan a inventar para decir no un 45, no un 42, pero ¿qué más da? Bueno, o sea, lo pones en estatutos, te lo cambian, lo vuelves a poner, hay una asamblea y siempre está en debate. O sea, que solo ser 50 ya es un triunfo. Pero la sensación que tenemos, hemos conseguido ser 50, pero somos intercambiables, es decir, tiene que haber 50 y y ves cómo van poniendo a las más dóciles y ves cómo van poniendo a las más monas y ves cómo, o sea, es así, no lo digo por este partido, pero quiero decir, en general, se ha hecho un estudio de cuántas diputadas desde el principio de la legislatura hasta ahora son las mismas y aunque hay partidos que tienen el mismo número de diputadas, nunca son las mismas diputadas. En cambio, Alfonso Guerra se ha ido hace ahora y el otro se fue, o sea, se van cuando quieren. Nosotras no nos vamos cuando queremos, porque el poder es suyo y nosotras nos lo dan y nos lo quitan. No es nuestro legítimamente. Hasta que no lo tomemos, o sea, entonces estamos porque nos permiten estar y han abierto y nos dejan entrar, en número, pero tiene que haber 5 y tiene que haber 5. Esa es la sensación que tengo en política, o sea, hasta que realmente el poder no sea nuestro porque lo hemos conquistado, es muy difícil y es legítimamente nuestro. Vemos cómo, te quitan y te ponen Luego, yo estoy de acuerdo. Lo de los aliados, estoy de acuerdo, yo sí pienso que necesitamos aliados, pero que se lo ocurren ellos. O sea, vamos a ver, no voy a dar clases, que ya bastante, no vamos a dar clases a explicarles lo que es el feminismo y lo que se puede y no decir. O sea, que eso no se publica y no se publica y no se publica. Y si hay que ponerse y sentarse y encadenarse y tirarles, o sea, no se publica. Pero porque no tenemos tiempo, y ahí estoy de acuerdo, o sea, no tenemos tiempo de ponernos a explicar lo que es el feminismo, que lo vayan aprendiendo. Está bien, los que lo aprendan, pues bienvenidos y enhorabuena, no se me ocurre, o sea, bien. Aplausos a ellos. Y ya, que me echan.
Bueno, simplemente por añadir, a mí me parecía muy interesante lo que decía Lucía en la primera intervención y al final me preocupa un poco como que venimos a estas mesas redondas, a comunicación, periodismo feminista y tal, pero yo creo que siempre somos un poco las mismas personas, que tenemos ya muchas cosas claras y me preocupa por qué no viene alguien que no haya oído hablar nunca del tema y se interesa, ¿no? Y eso es cierto y al final estamos como en una especie de retroalimentación en la que nosotras ya sabemos lo que pasa, vosotras seguramente también, y lo tenemos todo muy claro y al final parece que no podemos interpelar a quien realmente pues maneja un poco todo, ¿no? A quien se refería Lucía y eso es cierto. Entonces también yo creo que tenemos hay como una reflexión que hacer de cómo podemos apelar a que vengan personas que no tienen ya el discurso feminista más o menos integrado en sí mismas y cómo podemos hacérselo llegar o bueno, un poco eso y nada más. Vale, ya tenemos que cerrar. Antes de cerrar quería dar las gracias a las personas que estáis aquí de comunicación, que habéis hecho el streaming, las personas que habéis montado el acto, las que habéis puesto las sillas, que es precisamente un curro muchas veces invisible y que suele ser de las mujeres y que es imprescindible, ¿no? Y en segundo lugar, agradeceros a todas las personas que habéis venido, ha sido un éxito. Y yo creo que no ha sido un éxito simplemente por las ponentes que teníamos, que desde luego lo merecen, sino también porque se nota que el feminismo está cogiendo fuerza cada vez más. Así que nada, que sigamos y muchas gracias.